Aquí estamos en La Brújula de nuevo, como todos los lunes y los martes, de 12 a 14 horas por Radio La Luna, AM 1140. Aquí estamos dándole los buenos días a todo el mundo, a todos los que nos están escuchando por aire, por las aplicaciones, por internet, y también a quienes nos están escuchando allí en Corrientes, por Radio Fénix de Corrientes, con nuestra querida amiga Mónica Colunga, por el 92.1 MHz, que también llega a la ciudad de Resistencia, Chaco. Para ellos, muy buenos días. Y también para quienes nos escuchan desde las altas cumbres de nuestra cordillera de los Andes, allí en Uspallata, Mendoza, con nuestros amigos Gustavo Figini y Elvio, por Radio La Paquita, FM 88.9. Y estamos hablando desde aquí, desde el Palomar, provincia de Buenos Aires, en un programa que va a tener una gran intensidad, en un día espléndido, y le doy los buenos días a Daniel de Abrantes, que me está acompañando. Daniel. ¿Qué tal? Buenos días, Mario, y buenos días a toda nuestra querida audiencia. Bueno, y también buenos días a Héctor Didío, que es nuestro operador y que hace posible que esto esté saliendo al aire y resolviéndonos todas las cuestiones técnicas que tienen que ver con el funcionamiento normal de una radio. De manera que, bueno, vamos a tener un programa donde vamos a estar hablando con una persona excelente, una personalidad destacada en la Argentina, que es el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, más conocido por Gustavo Gómez, y bueno, vamos a hablar de cosas ambientales de suma importancia. También vamos a hablar con Carlos Godoy desde Paraná, Entre Ríos. Vamos a estar hablando con Rodrigo Gómez desde Europa por el incendio de Notre Dame, por los chalecos amarillos, por las elecciones en España. Y también vamos a estar hablando con Cristian Sebastiani desde Rosario sobre la situación política allí en nuestra querida provincia de Santa Fe. De manera que vamos a tener un programa, bueno, bien lindo y hablando con muchísimo contenido. ¿Puede ser que tengamos al fiscal Antonio Gustavo Gómez al aire? Buenos días, Gustavo. ¿Qué tal, Mario? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Y la verdad, aquí estoy con mi amigo y compañero de la radio, Daniel de Abrantes, y desde ya que muchísimas gracias por haber aceptado en un día laboral que vos tenés allí en Tucumán y que nosotros te complicamos un poco la existencia. La verdad que te quería pedir disculpas porque casi que no salimos. Pero bueno, se nos enfermó el fiscal del tribunal oral, he tenido que ir a hacer un juicio oral y público, hemos pasado un cuarto intermedio hasta la tarde y justo enganchó esta posibilidad, si no, no hubiéramos salido. Bueno, la suerte quiere decir que está de nuestro lado, así que aprovechémosla, Gustavo. Dale. Mirá, yo creo que sos una de las personalidades y sin lugar a dudas creo que en el ámbito de la justicia la personalidad más destacada que tiene este país en todo lo que tiene que ver con cuestiones ambientales. Y mi primer pregunta tiene que ver con, vos decís en algún caso que hay delitos ambientales que son de lesa humanidad. Y dado el peso que esto tiene en la Argentina, me gustaría que le pudieras decir a nuestra audiencia qué entendés vos por un delito ambiental de lesa humanidad. Bueno, esto tiene un antecedente importante porque hay un tratado internacional, el Tratado de Roma, que crea la Corte Penal Internacional para atender los casos que sean delitos de lesa humanidad. Ha entendido casos, casi todos, de África, en donde se ha juzgado, incluso algún caso de Croacia, me parece, perdón, del conflicto en Yugoslavia, pero se ha juzgado exactamente eso y tipifica expresamente en el artículo 7 de ese tratado cuándo vamos a considerar a un delito de lesa humanidad. Está establecido así. Artículo 7, Corte Penal Internacional interviene en los casos de delito de lesa humanidad. ¿Cuáles son las características de este delito? Porque yo creo que en América del Sur, que en muchas partes del mundo se están cometiendo delitos de lesa humanidad. En primer lugar, porque hay una complicidad del Estado. Es fundamental que en la participación que tenga el Estado, sea por acción o por omisión, pero es fundamental que haya una participación del Estado en el momento en que se produzcan los niveles de contaminación o la contaminación
aun cuando sea singular. Ujú. En segundo lugar, tiene que ser de un escándalo tal, tiene que ser de unas proporciones tal que nos horrorice a todos. Sí. En tercer lugar, tenemos que tener algunas características especiales que haya provocado ese delito. Por ejemplo, el traslado de una ciudad a otro lugar porque la contaminación torna inviable la vida en ese espacio. Ujú. Por ejemplo, la extinción de alguna etnia, como se ha ocurrido en algunos casos, como el caso de la contaminación ambiental que se produce en Ecuador. Claro. Ujú. Y otros casos, otras circunstancias que pueden ser coayudantes a este hecho puntual. En América, en el mundo, hay casos que han provocado una crisis sobre la sociedad que excede la posibilidad de considerarlo un delito común. Ujú. En esas circunstancias podemos pedir la intervención de la Corte Penal Internacional para estos casos. No sé si te quedó claro. Sí, sí, me quedó muy claro. Me quedó muy claro. Por Y- ejemplo, el desastre de la minera Vale en Brasil podría encuadrar en ese criterio, ¿no? Por supuesto que sí. Pero cuidado, tiene que tener como requisito, porque en realidad la Corte Penal Internacional actúa de modo subsidiario. Ujú. Tiene que tener como requisito que en el sistema de administración de justicia de ese país no se juzgue el caso. Ajá. Ajá. El caso Chevron, el caso de contaminación por la Texaco Chevron en Ecuador, es un caso que penalmente no fue juzgado, sí desde el punto de vista civil, pero penalmente no. Claro. Sí, sí. Bueno, a mí ese concepto me queda claro y yo te quiero hacer algunas preguntas y una va a ser bastante lejos de tu jurisdicción, de manera que solamente te pido la opinión, pero tiene que ver con lo que se va a hacer en el día de hoy, a la tarde, en poquitas horas, en un par de horas. Argentina va a estar abriendo unos sobres de una oferta para explorar y explotar en la plataforma del mar argentino en búsqueda de petróleo. En cuencas que tienen entre 2.000 y 4.000 metros de profundidad, y son 15 las empresas que se presentaron. No me extiendo con esto, pero quiero decirle a nuestra audiencia y también al fiscal de Tucumán que hace apenas un mes, ya no en zonas offshore, es decir, en zonas de mar bravío como el mar del sur argentino, sino sobre tierra, en Comodoro Rivadavia, apenas 28 días atrás, se rompió un caño con un derrame de 50.000 litros de petróleo que contaminaron el arroyo Belgrano. Yo no tengo duda que en el mar se van a romper muchos más caños que en la tierra, y esto hay experiencia en todo el mundo. ¿Qué podemos hacer frente a un caso como es la exploración y explotación de petróleo en el mar, que con toda seguridad va a generar una contaminación de magnitud con impacto sobre la flora y la fauna marítima argentina? ¿Podemos hacer algo? Por supuesto que sí, pero el punto es si se quiere hacer algo o nos vamos a quedar en el diagnóstico. Ujú. Porque ¿cuál es el gran problema de nuestra sociedad, de buena parte de las ONG militantes en la protección del ambiente, de los partidos políticos, etcétera? Se quedan en el diagnóstico. Hacen un diagnóstico tremendista. Hablan incluso de delitos de lesa humanidad, hablan de delitos de ecocidio, pero se quedan en el diagnóstico. Ujú. Y no utilizan las herramientas que la ley le da para evitar este tipo de salvajadas. Claro. El punto es que si efectivamente queremos hacer algo, se puede hacer. Se puede hacer una querella penal, se puede analizar documentación. Yo te pongo un ejemplo que siempre doy en los talleres. Los talleres, los planteos son de dos tipos. O de un hecho que ya está en producción y está produciendo contaminación y por lo tanto está comprendido dentro del artículo 55 de la ley 24051. Ujú. Nosotros acá hemos juzgado, condenado, tenemos procesados industriales, tenemos etcétera por este delito. O el otro es donde todavía no se han puesto en producción. Te Claro. lo pongo en el caso de Comodoro Rivadavia.
ya hay un hecho de contaminación, se abrió causa penal, hay querellantes en esa causa penal, hay alguna ONG que proclame la defensa del ambiente por la contaminación del petróleo que sea querellante en esa causa penal, porque la ley, el Código Procesal Penal Federal permite, por ejemplo, que una ONG ambientalista con sede en Buenos Aires sea querellante en Comodoro Rivadavia. Ajá. Entonces, ¿hay alguno que abrió esa causa penal? No. No. ¿Qué puede esperar que quieran abrir una causa penal por lo que puede hacer lo otro, en donde todavía ni siquiera empezaste la producción? Ahora, ¿qué es lo que yo digo en estos puntos? Bueno, si todavía lo que tenemos es un proyecto, tengo que analizar si se hicieron los plazos adecuados y si los informes que se han presentado no implican una falsificación de instrumento público. ¿Por qué? Cuando vos haces tu informe, cuando vos pedís tu autorización para hacer una producción, cuando vos te presentás para hacer una licitación y vos vendés los pliegos para esa licitación, esos pliegos pueden tener íncito algún dato falso. Ajá. Y si tenés un dato falso, el artículo 292 del Código Penal y el artículo 296 del Código Penal castiga con pena de prisión no solo la falsificación, sino el uso de ese instrumento público falso. Este trabajo de analizar ese pliego, ese trabajo de revisar el expediente antes de que salga, no ha sido hecho. Ese diagnóstico previo no ha sido hecho por nadie. Claro. Entonces, podemos oponernos porque suponemos que se puede producir un hecho de contaminación y podemos abrir una causa penal, pero seamos serios. No podemos hacer de esto una declamación política. Y cuando digo seamos serios, abramos una querella penal en todos los casos penales de contaminación ambiental por petróleo, incluidos los casi 2.000 que se están produciendo en Vaca Muerta. Claro. Donde uno ve que los pueblos originarios, los mapuches, están desesperados porque, para colmo de males, le abren causas penales a ellos por tratar de resistirse a la invasión de sus terrenos porque saben del tremendo daño ambiental que se está produciendo. Así es. Sí, son víctimas en doble sentido, porque le destruyen el ambiente y porque aparte los procesan. Sí, señor, se los victimiza. Así es. Bueno, creo que está claro. Quiere decir que vos sentís que ni partidos políticos ni organizaciones no gubernamentales están llevando adelante una acción lo suficientemente enérgica desde las herramientas jurídicas con las que contamos como para poder no siempre ser espectadores, sino un poco pasar a la ofensiva y en algún caso o detener o impedir que se desarrolle este delito ambiental. Sí, se quedan en la declamación. Se quedan en la reclamación. Y por eso yo, obviamente las organizaciones no gubernamentales conmigo tienen cierta tirria porque pongo en blanco sobre negro. Siempre digo, Buenos Aires tiene los niveles de contaminación que tiene porque los porteños quieren tenerla. No hay otra posibilidad. Ahí la tenemos contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, que fue analizada por la Corte Suprema de Justicia, correcto, que fue muy puntual, que se hizo todo un calendario de contaminación, que se involucró a muchas ONG, incluso el Defensor del Pueblo, etcétera, jamás se cumplió y ninguno de los porteños se presentó ante la Corte pidiendo la ejecución de esa sentencia. El caso Mendoza estamos hablando. Se creó un organismo que tiene millones y millones de dólares en administración que jamás hizo cumplir el fallo de la Corte Suprema. Nadie se presentó como querellante para acusar ese organismo por corrupción. Entonces, la verdad, Buenos Aires tiene los niveles de contaminación porque los porteños quieren tenerla. Sí, es una realidad. Creo que no le va a caer simpático a los porteños, pero me parece excelente que lo estés planteando, porque efectivamente hay que tomar una actitud mucho más activa de la que se tiene. Si no, somos víctimas pasivas de lo que otros hacen. Te quiero, dentro de los tiempos que tengas, pero bueno, yo te voy a seguir preguntando. Dale. En el tema de la megaminería, ¿verdad? Vos tuviste un caso resonante que fue Minera La Lumbrera. Sí. Y allí vos encontraste todo tipo de delitos ambientales y también delitos de naturaleza penal por contrabando, etcétera. ¿Por qué no nos relatás un poco cómo fue el proceso de instalación de La Lumbrera
el proceso de extracción de riqueza de la Argentina y qué es lo que aconteció para que vos iniciaras una acción penal allí en Tucumán. Bueno, ese es un caso emblemático y te doy una primicia. Ayer firmaron el procesamiento de Julián Runey también por el delito de contaminación ambiental acá en Tucumán. Ah, una gran noticia. Así que ya tenemos varios procesados en esa causa penal por contaminación. Y digo, cuando digo varios, la gente tiene que tener en claro esto. Nosotros vamos por los directores, nosotros vamos por los que ganan plata con el daño que se le hace al ambiente y a los seres humanos. No vamos por un gerente como ha ocurrido en el caso de Hachal, por darle otro ejemplo. Una cosa es por un empleado intermedio que cobra un sueldo y otra cosa es por un directorio que son los que realmente manejan la situación. Sí, entonces, bien. A ver, yendo a tu pregunta entonces, nosotros iniciamos esa investigación ya hace muchos años en dos ámbitos. Por un lado, la contaminación que se está produciendo a toda la cuenca del río Salí Dulce, que llega hasta Córdoba, y por el otro lado, por lo que nosotros consideramos un delito de contrabando. ¿Por qué? Porque las declaraciones juradas que se presentan ante la Administración Nacional de Aduana, en el momento de hacer la exportación, en aquella época decía barros de cobre. Y cuando empezamos a investigar el caso, se presenta un ingeniero, geólogo él, que había hecho muestras de las rocas que había dentro de del mismo agujero que se hace en la tierra para extraer los minerales. Técnicamente se llama open pit. Dentro del análisis de esa roca surgen que hay otros metales, hay otros minerales que son mucho más codiciados que el cobre. Entonces, ahí se ordena una extracción de muestras en el puerto de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, para verificar qué es exactamente lo que se está exportando. En el marco de esa investigación descubrimos que el Administrador Nacional de Aduana había firmado una resolución por el cual autorizaba a la empresa minera a exportar en base a una simple declaración jurada y sin control de la aduana. Qué bárbaro. Esto provocó que me sacaran la causa. ¿Te arrancaron la causa a vos? Me la sacaron. Y se la mandaron al juzgado federal que hay en Rosario. Cuando me sacan la causa, el fiscal comienza a hacer la investigación, pero al poco tiempo al fiscal lo ascienden. Lo sacan también del medio. Y la causa se termina cerrando. Ah, amigo. Nos quedó únicamente la contaminación donde participamos nosotros. Y ese es un ejemplo muy claro de que estas causas penales avanzan porque hay querellantes. Claro. A ver, el juez federal, al momento de dictar este procedimiento que salió ayer, dice claramente que él no quería procesarlo a Julián Runey, pero lo hace porque la Cámara Federal se lo ordena, así de clarito es. ¿Quiénes son querellantes en esa causa? Una ONG porteña, Conciencia Solidaria. Ajá. Una concejal de las termas, de Río Hondo. Y eso te da a vos el pie para preguntarte por qué los senadores y diputados y concejales no son querellantes en la causa de contaminación. Y eso debe ser por falta de preocupación y ocupación por parte de ellos. Por miedo, en realidad. Por miedo. Mi posición es que por miedo. Porque lo primero que te pregunto cuando se lo insinúas es decir, no, lo que pasa es que los abogados dicen que si lo iniciamos y perdemos el juicio, vamos a tener que pagar los gastos del juicio. Claro. Y la respuesta a eso es decir, jamás ocurrió. Nunca en mis 30 años de fiscal he visto que a un querellante se lo condenen costas. O sea, ¿y qué están mal informados los diputados y senadores que no inician estas acciones o son cómplices? No quieren. No quieren. A su manera son cómplices, porque cuando vos le ofreces todos los instrumentos, le decís estas posibilidades y le decís, mirá, una concejal de las termas puso en blanco sobre negro a una empresa de 6.000 millones de dólares, ¿cómo no puede hacer esto un senador o un diputado nacional? Claramente. Una pregunta, ¿hay alguna persona presa por delitos de este tipo?
Los tuvimos, ya no los tenemos, pero los tuvimos. Nosotros tenemos muchas causas por delitos de contaminación ambiental. Tenemos dueños de frigoríficos que tuvieron juicios orales, que fueron condenados. Tenemos el directorio de un sanatorio que mezclaba residuos patogénicos con residuos comunes, también fueron condenados a 3 años de prisión. Tenemos los dueños de los ingenios azucareros en distintas etapas, en juicios orales y públicos, algunos que están pidiendo probation. Te pongo un ejemplo de un ingenio. El presidente de la Federación Industrial de Tucumán está procesado en 3 causas penales por los delitos de contaminación. Y para evitar que el juicio oral y público siga avanzando, ofreció una probation y ofreció pagar, creo, algo así como 50 millones de pesos. Claro, 50 millones de pesos. Entonces, esto te da a vos la pauta de que la acción penal tiene tal magnitud que evidentemente tratan de evitar a toda costa que esto siga avanzando. ¿Cómo será de fuerte esto? Que se llegó a presentar un proyecto en el Congreso de la Nación, a raíz del trabajo que yo hago como fiscal acá, amnistiando a todas las empresas que habían sido involucradas en la causa que nosotros abrimos. Qué locura. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Te aviso que cuando salió eso, yo pedí hablar en Buenos Aires, ya esto hace muchos años, y ni bola. Claro. Bueno, sí, el poder político muchas veces se subordina al poder económico porque, bueno, ahí hay una simbiosis donde alguien financia y el otro se campaña, con la cual llega el poder político para, en última instancia, también defender a sus financistas. Es un círculo, ¿no? Es dramático, pero es así, entre el poder político y el poder económico. Pero aparte porque vos tenés una línea donde acá no es una cuestión de partidos políticos e ideología. Ningún partido político que haya ejercido el poder real se opuso a la expoliación de los recursos naturales. Sea el radicalismo, te puedo dar el caso de Catamarca, te puedo dar el caso de Jujuy, sea el kirchnerismo, en estos 12 años han hecho destrozos, y sea el macrismo, que en estos 4 años también tienen lo suyo. Entonces, todos los partidos políticos utilizan la naturaleza para sacar plata. Sí, claro. Te pueden poner la mejor justificación, que damos trabajo, que generamos fondos para las crisis, que estamos haciendo progresos importantes en protección al ambiente, pero a poquito que vos rascás, te sorprende ver de que en realidad hay una gran hipocresía en el momento de argumentarlo. No hay ningún partido político que haya ejercido mínimamente el poder que haya avanzado en este sentido. Y del resto de los partidos políticos que no son poder ni han sido poder, y te podría poner en el hipotético caso que nunca van a ser poder, tampoco se presentaron como querellantes en estas causas penales. Bueno, eso me toca a mí, porque yo no me he presentado y tampoco tengo, digamos, muchas chances de hacerlo, pero lo podría empezar a tomar más a pecho este tema, pero aunque yo hoy no tengo cargo de ninguna naturaleza, digamos, pero sí me parece que es un desafío para todos nosotros como argentinos. Te quiero seguir recorriendo por distintos temas y haciendo un poquito abuso, pero ya vamos cerrando cuando vos quieras. Nosotros vimos, hace unos años atrás viajamos a Salta, unos 5 años atrás, y vimos un proceso de deforestación. Eso no es que nos lo contaron, lo vimos nosotros, que fue brutal. Y en este mismo programa, hablando con un ambientalista que, si mal no recuerdo, se llama Raúl Montenegro, puede ser, de Córdoba, que nos dijo que en Córdoba se habían terminado el 97% de los bosques originales que fueron arrasados a lo largo del tiempo, ¿verdad? Todo este proceso de deforestación, donde alguien dice, bueno, pero esto es propiedad privada y yo dentro de la misma hago lo que quiero. ¿Qué se puede hacer en estos casos, quienes creemos que efectivamente la deforestación es un verdadero crimen contra la naturaleza y hace, entre otras cosas, al calentamiento global? Vos mismo me das la respuesta en tu palabra. Vos dijiste que es un crimen. Y efectivamente es un crimen. Y entonces, si es un crimen, tenemos que iniciar las acciones penales por esa deforestación.
Ahora, se ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en representación de los pueblos originarios, especialmente los Wichi, y nadie inició una querella penal. Y estamos hablando del incumplimiento de la Ley Nacional de Bosques Nativos. Y te hago un paréntesis. Cuando se salió a discutir tanto la Ley de Glaciares como la Ley de Bosques Nativos, yo pretendí exponer en las comisiones solicitando que se incluya dentro de estas dos leyes un capítulo penal para los casos que se incumplan. Claro. Ninguno de los autores de estas leyes me permitió exponer en ese sentido, porque el argumento era de que si le oponíamos un capítulo penal, el proyecto, la Ley de Protección de Bosques Nativos y la Ley de Glaciares no iba a salir. Un poco el mensaje es que la ley salga, total, después la vamos a violar sin consecuencias. Tal cual. Pero eso es hacer propaganda política. No hay seriedad, porque la prueba es a las claras. No se está cumpliendo la ley de bosque nativo y no se está cumpliendo la ley de glaciares. Como que están procesados, y se va a hacer el juicio oral y público ahora, por incumplir la ley de glaciares, no porque sea un delito, sino porque es un incumplimiento de los deberes de funcionario público, un delito menor previsto en el Código Penal, a los secretarios de Ambiente, al secretario de Minería y al presidente del Yaniglia, que tiene la obligación de hacer el censo de los glaciares. Pero en el tema de bosque nativo está pasando exactamente lo mismo. Hay un claro incumplimiento de las autoridades en la aplicación de bosques nativos. Se están autorizando deforestaciones con excusas realmente paupérrimas. Y en vez de discutir esto en una causa penal, en una querella penal, se discute en un recurso de amparo que no tiene ningún tipo de fuerza legal. Sí, sí, bueno, nos estás abriendo los ojos sobre muchas cosas. Y la obligación, por ejemplo, de reforestar... No conozco a Daniel, pero espero que esté todavía ahí. Sí, no, muy interesante todo lo que... Nos conocemos. ¿Ah, sí? Sí, en épocas de escucharte algunas charlas tuyas en Proyecto Sur, en algunos seminarios que hicimos, hemos compartido... Muy viejas épocas, entonces. hace unos cuantos años, sí. Pero bueno, sí, te seguimos y con mucha atención. Ahora, a mí me quedó una... Déjame una anécdota. Saliendo un poco del tema, te cuento que yo di difusión a esto que vos salías hoy aquí en La Brújula, y uno de los llamados que recibí fue de Pino Solanas, justamente, así que te transmito un poco el saludo de Pino Solanas. Y otro de los que me respondió con beneplácito a que vos salieras al aire es el candidato a gobernador y ex gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti. Te lo comento simplemente para que lo sepas. No es que... Siento un profundo respeto por ellos y por el trabajo que están haciendo, especialmente Bonfatti. Ha sido un trabajo importante, pero lamentablemente... Y en Santa Fe está prohibido el fracking, por lo menos está prohibido. El tema de glifosato está haciendo destrozos, ¿no? Destrozos. Yo te iba a preguntar por ese tema, pero... Y lamentablemente no hay nadie que me pueda explicar por qué se sigue a este nivel. Vos sabés que Santa Fe ha creado un cargo como una suerte de asesor de fiscales para los delitos ambientales. Es el doctor Pablo Landa, que es un tipo muy interesante para conversar con él. Mira. Obviamente gana un sueldo paupérrimo, pero está casado con esto de la protección ambiental y lo hace desde el derecho penal, porque lo que hace es asesorar a los fiscales para abrir causas penales. Están abriendo muchas causas penales, incluidos algunos casos de contaminación por glifosato. Pero es impresionante constatar las resistencias que se tienen y la falta de defensa de algún político que haga su gestión. Sí. Bueno, acá hay una dependencia de la soja transgénica y de todo ese sistema con agrotóxicos, que es la gran fuente de divisas de la Argentina, que parece que fuera una vaca sagrada que no se puede tocar. En un artículo que escribí para el New York Times, una de las cosas que para mí fue fundamental fue señalar que detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto. Claro. No puede haber un delito de contaminación por glifosato, como ha sugerido y como lo ha concretado el juez federal de San Nicolás muy recientemente, si atrás yo no tengo un funcionario público que me autoriza la contaminación.
han encontrado en Pergamino, en el agua de la ciudad, 25 agrotóxicos. En Pergamino, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. El centro del sojero por excelencia. Sí, claro, conozco mucho esa zona. 25 agrotóxicos. El juez federal, en un fallo inédito, en una causa penal por el delito de contaminación ambiental, y antes de citar a indagatoria a todos los responsables, prohibió que se siga fumigando con agrotóxicos y le dio orden a la autoridad que cesen de conceder los permisos para esto. Lamentablemente el gobierno de María Eugenia Vidal, en resolución 247 de diciembre del año pasado, volvió a autorizar las fumigaciones en aéreas y terrestres con agrotóxicos para 2019. Es decir que estamos en presencia de una resolución de parte de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuántas querellas penales le iniciaron? Es bueno tu pregunta porque nos pone en una situación incómoda. Yo creo que nadie le inició ninguna querella. Pienso yo que ahora estamos obligados a iniciarle nosotros, sí, como a mí, ciudadanos, como simples ciudadanos. A mí me quedó acción. También me quedó muy sonando ahí en mi interior el tema de la cuenca del Riachuelo, ¿no? Nosotros, vos sabés que cuando se cumplieron los 1000 días que había prometido para el saneamiento del Riachuelo María Julia Alzogaray, ¿sí? Mirá que te estoy hablando ya de muchos años atrás. No digas cuánto, por favor, porque no va a descubrir la edad. Hicimos digamos, un hecho, si se quiere, político, artístico ahí frente al Riachuelo. Montamos una playa simulada con maniquíes, y después los bañamos a todos en las aguas putrefactas del Riachuelo, ¿no? Y filmamos todo eso, hicimos una acción que tuvo bastante repercusión. Pero la realidad es que eso fue hace muchos, pero muchos años, y seguimos, como vos decís, ahora además con el agravante de que se han invertido toneladas de dinero en ese tema y no vemos ningún resultado. Es así, es como claro, porque te digo que a mí me duele hacer este tipo de acusaciones, porque alguno va a poder pensar de que soy un cabecita negra del interior que tiene algún tipo de resentimiento contra los porteños, y no es así. Lo que a mí me duele es que la capital de mi país esté gobernada y sujeta a un poder político y donde los ciudadanos no tienen esa capacidad de reacción que sí tenemos en el interior. Hay causas penales por los delitos de contaminación con petróleo en Neuquén, y no hay causas penales por la contaminación en Isla Maciel, donde los chicos están llenos de sustancias químicas. Y sí, aparte está el polo petroquímico allí. Por eso, por la contaminación del polo petroquímico, es que en Isla Maciel se tiene esa contaminación. Hay causas penales por la contaminación de los ríos Salí y Dulce, y no hay causas penales por la contaminación de los ríos de la cuenca de los ríos Matanza y Riachuelo. Hay causas penales por la contaminación que hacen los sanatorios mezclando residuos patogénicos con residuos comunes. No hay causas penales en donde se esté investigando esta misma contaminación en la cantidad de sanatorios y hospitales que tienen allí. Hay causas penales acá y en otras partes del país por el manejo que hacen de los basurales, por el enterramiento que hacen de los basurales que provoca los delitos de contaminación. Acá se están haciendo juicios orales por este tema. No hay causas penales que se estén investigando y que avancen por la contaminación que hace el SEAMSE. Y podría seguir haciéndote una lista impresionante de casos donde desde el interior estamos marcando una jurisprudencia y con un agravante. La Cámara de Casación Penal Federal de la Nación, que tiene sede en Comodoro Pi, es el tribunal que más nos apoya en esto. Los grandes sentencias, los grandes fallos están firmados por los jueces de esa Cámara Federal de Casación Penal, que han dictado sentencias donde incluso le han dicho a los jueces de la Cámara Federal de Tucumán, por darte un caso, donde le dice, señores jueces, ustedes están ahí para defender el derecho al agua que tienen los ciudadanos tucumanos y no los intereses empresarios. Lo dicen con toda claridad. Esa Cámara Federal está ahí en Comodoro Pi y no hay nadie que aproveche esto.
Sí, sí, bueno, esto es la verdad que la cantidad de elementos que nos has dado nos deja un poco atónitos, así que yo me alegro muchísimo de mantener esta conversación, porque efectivamente creo que nosotros vamos a tener que tomar una actitud y espero que muchos de los que nos están escuchando piensen lo mismo. Cuenten conmigo para todo eso. También, ya que tenemos contacto con Pino y tal vez se nos esté escuchando, cuenten conmigo para tratar de evitar que se sancionen estos delitos ambientales que realmente están, los que están en el nuevo Código de Procedimiento Penal, que realmente lo que está haciendo es llevar los crímenes ambientales a una imposibilidad de prueba. Entonces, hay muchos aspectos que en el Congreso de la Nación hay que dar batalla. Bien. Bueno, Gustavo, yo, aunque tengo más preguntas, pero creo que ha sido tan... Lo dejamos para otra oportunidad porque me acaban de avisar que entró un habeas corpus en mi oficina. Bueno, yo desde ya muchísimas gracias. Nosotros le vamos a dar difusión, además, por las redes a este reportaje. Me pareció extraordinario. Así que te mando un abrazo, te agradezco infinitamente y espero que volvamos a poder encontrarnos por este medio y personalmente en no mucho tiempo. Y cuando nos volvamos a ver si movimos alguna ficha acá, en el sentido que vos nos estás planteando, que me parece realmente muy bueno. Cuenten conmigo, tenemos en Tucumán un cuerpo de abogados fantástico, algunos trabajan en mi oficina que son especialistas en este tema de los delitos ambientales, hay otros que están ejerciendo la profesión y que lo hacen ad honorem, que es algo maravilloso de cómo están trabajando, así que hay gente en el interior del país que sabe trabajar estos temas. Bien. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hemos hablado, ustedes lo han escuchado, con el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, que realmente impactante, ¿no? Fue impactante todo lo que dijo. Sí. Impactante, y creo que aparte nos puso ante el desafío a nosotros, a quienes vivimos en esta zona y que muchas veces efectivamente vemos el tema, vemos el problema, comentamos, lo diagnosticamos y finalmente tenemos herramientas que por lo menos yo, que no soy abogado, porque me siento un técnico pero no un abogado, tenemos muchas herramientas jurídicas, pero no solo nos dio las herramientas legales a partir de las cuales nosotros podríamos actuar en el fuero penal, sino que además nos dio una información que yo creo que tiene un valor inestimable, extraordinario, que es que en Comodoro Pi hay una cámara que defiende, en nuestra justicia tan vilipendiada, hay una cámara que defiende el derecho ambiental. Eso es muy importante. Es muy, pero muy importante. Sí, porque aparte de la salud de millones de argentinos que están en juego con esto, digamos también, porque se habla mucho de la corrupción y de dineros que se roban, que es cierto también todo esto, pero digamos que los montos, la cuantificación económica de los pasivos ecológicos nos pueden producir escalofrío, porque Así son es. terribles. Que además se los dejamos a las próximas generaciones. Y esa herencia de la que se habla poco es trágica. Bueno, tenemos, si no me equivoco, a Carlos Alberto Godoy de Paraná, Entre Ríos, en el aire. Buenos días, Carlos. Buenos días, Mario. Bueno. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Bueno, te diría que no nos detengamos en los accidentes del día de ayer por los cuales no pudiste llamarnos y hoy estamos un poquito comprometidos con el tiempo, pero te pediría que nos cuentes, porque este domingo hubo elecciones significativas en Entre Ríos, que nos cuentes qué es lo que pasó allí, cómo se desarrollaron y sus consecuencias a nivel nacional. Sí, yo creo que la importancia de Entre Ríos no es tanto por el número de sus electores, ¿no es cierto?, por su población, por su economía, porque es una provincia chica, pero es una provincia muy vecina a los centros, al gran centro urbano de Buenos Aires y al poder. Uh-huh. Es muy cercana y bueno, y hay otras razones también, ¿no es cierto?, de tradiciones históricas. Pero Entre Ríos tiene solamente el 3% de la población de Argentina, ¿no es cierto?, y del electorado. Bueno, tiene más de 1 millón de electores. Sí, más de 1 millón de electores. Sí. Bueno, votaron
cerca del 80% de los electores. Muy alto. Hubo un fuerte voto en blanco, el 12%, había sido el 16% en las elecciones del 17%. El hastío, el cansancio político, social, yo creo que era notable, era evidente. Esto se reflejó en el voto en blanco. Bueno, y digamos, lo más importante es el voto a borde al candidato que es el actual gobernador, que va a repetir, no se va a cambiar en las elecciones generales el voto, ¿no es cierto? Claro, o sea que va a volver a ser gobernador. Claro, lo más probable es que tenga algunos puntos más, ¿no es cierto?, por los partidos chicos, que bueno, la gente después de esta casi primera vuelta, que son las PASO, se transforman en una casi en una primera vuelta. La mayoría de los partidos, el único partido que tuvo interna a gobernador fue el PS. El peronismo sí tuvo 7 candidatos a intendente acá, no tuvo dos candidatos a gobernador, no tuvo interna a gobernador. Bueno, y sí, en la ciudad de Paraná fue importante eso, ¿no es cierto?, la dispersión de candidatos a intendente. Cambiemos, la Alianza Cambiemos también tuvo interna en Paraná, en otras ciudades también, ¿no es cierto?, pero en Paraná fue muy interesante el resultado de Paraná en cuanto a la interna de Cambiemos, porque emerge un concejal del PRO, un hombre joven, Emanuel Gainza, que tuvo una campaña en oposición a la figura de Barisco, la figura controvertida, ¿no es cierto?, de Barisco, por lo que yo siempre recuerdo, ¿no es cierto?, en tu programa, cuando lo tocamos a Barisco, cuando lo citamos, hacemos referencia a su figura, de que está procesado. Es una cosa muy, ¿cómo se puede decir? Es algo extraordinario, ¿no es cierto?, que un intendente de una gran ciudad esté procesado en una causa por narcotráfico, por estar ligado al narcotráfico, a la acción de vender droga, no a cualquier cosa. Sí. ¿No notás ahí una inacción por parte del presidente Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, que supuestamente vinieron a combatir el narcotráfico, y que un intendente de ellos, de una ciudad relevante como Paraná, esté denunciado por comercializar droga, y los tipos no se hayan, digamos, no lo hayan desplazado directamente? Bueno, ha habido varias acciones. La acción política más importante es promover la figura de Gainza, que saca el 14% de los votos contra el 30% de Barisco. Y Bullrich, automáticamente que fue procesado Barisco, se expresó públicamente por las redes, mostrando fotos y mostrando que este gobierno, el de Cambiemos, no trababa la acción de la justicia, todo lo contrario. Yo agregaría también que este personaje, D'Alessio, este personaje, es posible, no está probado, estuvo en Paraná en el momento que se hicieron acciones, ¿cómo es que les llaman? Operaciones que se reflejaron en la causa contra Barisco. Acciones que tuvieron como protagonistas a las figuras del narcotráfico, con las cuales realmente, objetivamente, en eso no hay ninguna duda, Barisco se apoyó en ellos, no solo económicamente, sino social y políticamente. Eso lo hemos comentado en algún momento. Sí, vos lo dijiste. Tienen una fuerza que hay que registrarla. Hay que tener en cuenta que se va desarrollando algo así como un segundo poder, y no exagero, en los barrios, donde estos personajes hacen muchas acciones socioeconómicas, digamos, dentro de su negocio. Ayudan a festejar los 15 años de la chica, por ejemplo, ayudan a pagar la luz, hacen préstamos, que son préstamos muy
¿cómo se puede decir?, con tasas extraordinarias, y también desarrollan agrupaciones políticas y agrupaciones sindicales, están dentro de los sindicatos también, digamos que tienen su fuerza y están dentro del Estado, como dice Del Frade. El fenómeno del narcotráfico es un fenómeno paraestatal, es un fenómeno completamente ligado al poder del Estado, no solo al poder económico, sino al poder del Estado. Eso tenemos que entender. Y tiene, perdóname que tome este tema como muy importante. No, es muy importante. Porque lo de Barisco es mínimo, es un dato pequeño al lado de lo que decían anoche lo podemos buscar, se puede buscar en las redes, los periodistas de La Nación, el mismo Pañi, cuando con otro periodista, en este momento Olivera creo que es, hablaban de qué parte de los fondos de campaña de las presidencias, es el negro, y qué parte de esos fondos en negros que siguen acumulando las dos grandes fuerzas políticas de Argentina, qué parte de ese aporte, entre comillas, en negro, viene del narcotráfico. Sí. Eso tenemos que avivarnos, tenemos que abrir los ojos. Es decir, la prensa de Buenos Aires, inducida por factores políticos, saca a luz el tema de Sergio Barisco. Yo no lo quiero defender a Sergio Barisco, ¿no es cierto? Pero tengo que destacar no lo hagas. Por experiencia propia, ¿no es cierto?, que es un hombre preparado, que es un político con su capacidad y con idea, y que sabe armar los equipos de gobierno con mucha inteligencia y habilidad, y hace obra de gobierno. Pero la acción que él hizo de combinarse, de ponerse en alianza con sectores del narcotráfico, es un botón muy pequeño al lado de la ligazón en las candidaturas presidenciales, en los aportes presidenciales, no solo de las empresas, no solo del poder económico, sino del narcotráfico, digámoslo con todas las letras de esa palabra, ¿no es cierto? Sí, me parece muy bien que lo digas con todas las letras. Y muy valiente, Carlos, porque sabemos que son sectores pesados, pero que efectivamente aquí se ha hablado así livianamente dentro de las tres consignas con las que llegó Macri. La primera era pobreza cero, y la pobreza se fue a las nubes. La otra era combatir al narcotráfico, y ya vemos hasta dónde están involucrados. Pero esto que vos decís, que el narcotráfico comience a producir no solo un sustento político, social, barrial, ¿no?, sino que además poder político en los máximos niveles, realmente muestra que estamos frente a un hecho de gravedad muy alto, porque es lo que ocurrió en países como Colombia, o lo que ocurrió también en México, y las consecuencias han sido trágicas. Y en los barrios pobres de Brasil. Claro. Sí, claramente. Reemplaza al Estado, es decir, van creando un poder paralelo, una estructura paralela, basada en la fuerza económica, ¿no es cierto? Yo analizaba esto de mi cosecha, que además de la emisión de dinero de billetes por el Banco Central, y de la emisión secundaria que se llama a lo que, bueno, no emiten billetes los bancos, pero hay una emisión secundaria, sí, basada en el uso de los depósitos. Normalmente en un país normal, ¿no es cierto?, que tenga la estructura financiera normal, es lógico que los bancos, a través de los préstamos, a través del crédito, creen más dinero que lo que ellos tienen como depósito. Sí. Yo decía en conferencias, en charlas que hemos dado con Carlos Del Frade acá, con la justicia federal, con hombres de la justicia federal nuestra, que es una justicia federal, la de Paraná, muy limpia en este tema, y que ataca muy bien el narcotráfico, en donde puede atacar la justicia federal, que es a los grandes capitalistas del narcotráfico.
La justicia federal no entra en los kioscos, vamos a decir, ¿no es cierto? Eso es para la justicia provincial. Bueno, acá tenemos gente muy digna que está en eso y periodistas muy dignos también. De Paraná, hay una revista política acá que yo la quiero nombrar siempre, Análisis, la Lienense, que son muy firmes en el combate al narcotráfico, a la corrupción, a la cuestión de los abusos. Bueno, vuelvo a lo que iba a decir. Hay una tercera emisión que le hace los dineros negros del narcotráfico que están en los barrios, que están en la política, que están dentro de la justicia aflojando la mano de los jueces, están en la policía. Carlos de Frade dice algo, ese sí que es hombre valiente, para mí no tiene ningún, no me cabe esa palabra. Un hombre valiente es Carlos, que dice directamente los cárteles más notables en Santa Fe, en Entre Ríos, en Buenos Aires, los cárteles más poderosos del narcotráfico son las policías provinciales. Eso hay que decirlo. No hay ninguna valentía en que lo diga yo, ¿no es cierto? Bueno, no, pero esto nosotros lo decimos en la provincia de Buenos Aires, porque algunos dicen, en la provincia de Buenos Aires no hay tanto conflicto, y nosotros decimos no hay conflicto porque la policía tiene su cuadrícula y la respeta. Es decir, que a diferencia de las bandas que se meten en jurisdicciones ajenas, quiere decir, cuando digo jurisdicciones quiero decir que se meten en el barrio de otras bandas y entonces terminan a los tiros, la policía tiene una cuadrícula que la respeta y administra en gran medida, sobre todo en el Gran Buenos Aires, pero también en el interior de la provincia de Buenos Aires, los circuitos de tráfico de droga. Eso es muy conocido. Y yo tengo una vieja anécdota que ahora no la voy a contar por falta de tiempo, pero donde un comisario virtualmente me lo expresó a mí con una claridad que a mí me costó entenderlo en el momento, pero con el paso del tiempo me di cuenta de qué se trataba. El tema de la droga lo manejamos nosotros y de esa forma le evitamos a la sociedad males mayores. Y lógicamente que eso es parte gravísimo del problema que nosotros tenemos y que por eso no hay soluciones tan sencillas como que con dos palabras lo resolvemos, combato al narcotráfico y está todo dicho. Ahora, se nos fue el tiempo, Carlos. Te doy un minuto para que vos sintetices esto último. Todo lo que has dicho me parece de un valor extraordinario y desde ya que el lunes que viene vas a poder ampliar sobre otros temas. Pero todo lo que has dicho tiene un valor incalculable. El día de hoy viene con una densidad muy grande en la información que transmiten a quienes nosotros estamos reporteando. Bueno, los resultados electorales yo creo que son bastante similares. El PJ le saca casi 25 puntos a Cambiemos en la provincia. En la ciudad no es cierto, en la ciudad es 44% a 39%. No sabemos qué sectores del peronismo pueden votar a Barisco, es una cosa rara, pero es así. ¿Y qué sectores de Cambiemos, esto que yo decía de Gainza, del candidato del PRO, por ahí votan en blanco y no creo que voten en peronismo, ¿no? Claro. Pero no creo que vaya ese voto a Barisco. Es decir, que puede ocurrir que en las generales Barisco, yo pienso que ya pierde, ¿no? No saque la cantidad de votos que sacó todo Cambiemos. No sé si me explico. Sí, claro. Es posible. Bien. Bueno, los partidos chicos volvieron al orden normal, digamos. En la elección anterior el MST había sacado más votos que el PS. El PS bajó del 5% que sacó el MST, cayó al 2,17, y el PS está en el 2,66. 16.400 votos y 13.800 votos están lejos de los 25 que se necesitan para un diputado. Es decir, que los resultados en la Cámara ya se sabe que va a ser 18 y 16. Esos son los diputados del PJ y los diputados de Cambiemos. Bueno.
Aquí vamos a tener que ir cerrando. Creo que esas son las 4 fuerzas que van a ir a las elecciones. Y te tengo que despedir porque nos van a llamar de Europa. Nos van a llamar de Europa para un informe. Y espero que sigas escuchando el programa, Carlos. Y nos mantenemos hasta el lunes a la espera de más información y de más análisis de alguien que aporta muchísimo a este programa, que es Carlos Godoy, desde Paraná, Entre Ríos. Carlos, un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna AM 1140 y estamos comunicándonos con el doctor Rodrigo Gómez, que nos está hablando desde Europa, y vamos a saludarlo en primer lugar, porque de allá deben ser como las 18 horas más o menos. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Me estás escuchando? Mario, buenas tardes. Lo estoy escuchando muy bien, por suerte. Te mando un abrazo a la distancia y un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Aquí también estoy con Daniel de Abrantes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que en algún momento te va a hacer alguna pregunta. Lo primero que queríamos charlar, saludo, Daniel. Sí. Que queríamos charlar con vos, es esto, bueno, que ha conmovido prácticamente al mundo, que es el incendio en la Catedral Notre Dame de París, que es tan famosa, con tantos siglos de historia, que nos gustaría que nos transmitas vos, que estás allí en Europa, cómo se ha vivido esto, qué sabés, hasta dónde son los destrozos del incendio, qué se sabe sobre el origen del incendio. Así que, bueno, este sería el primer tema. Bien, perfecto. Bueno, lo que están diciendo los diferentes medios de comunicación por acá, desde el vamos, es que no están descartando cualquier tipo de intencionalidad en la generación del incendio. Se estaban llevando adelante una restauración de lo que era justamente la aguja y el techo de la nave central, y dicen los especialistas que han estado declarando a los diferentes medios, suelen aumentarse las posibilidades de que se genere algún incendio en estos procedimientos de restauración o ayornamiento de las diferentes partes de las estructuras tan viejas. Así que en un primer momento lo que hay más de 50 peritos, eso ha salido comunicándolo directamente el secretario de Turismo de París, que hay más de 50 peritos que están buscando indicios para poder determinar si el incendio ha sido intencional o no, pero lo que han obtenido hasta el momento, que no ha pasado tanto tiempo, es todo muy, muy reciente, es que no ha sido intencional, lo han descartado y siguen en la búsqueda para determinar cuál ha sido el motivo por el que se generó el incendio. Seguramente algo eléctrico. ¿Habrá sido algo eléctrico? Puede ser, puede haber sido algo eléctrico, puede ser que también los materiales que estaban utilizando para refaccionar la cúpula y la aguja de Notre Dame hayan sido el combustible propicio para que una falla eléctrica termine prendiendo y desatando el semejante incendio que afectó tanto a la estructura. ¿La estructura cómo está? Por ahora son hipótesis. ¿Y la estructura cómo quedó? Porque el fuego lo apagaron ayer a la noche. Exactamente, los últimos focos de incendio se terminaron de controlar hoy a las 10 de la mañana de Europa. Sí, hoy a las 10 de la mañana de Europa, que han sido las 5 de la mañana de allá de Argentina. Terminó dando a conocer el vocero del grupo de bomberos de París, que lo que estaban haciendo de ahora en adelante era controlar cuáles eran los daños y tratar de enfriar las estructuras que estaban por demás calientes en este momento, pero que el fuego ya estaba controlado y que había sido totalmente apagado, digamos, que podían haber pequeños focos que podían resurgir, que eran los que estaban controlando y enfriando la estructura. Claro. En cuanto a lo que me comentabas o preguntabas de la estructura, los primeros informes que han salido son bastante curiosos, porque justamente dicen que deben a los constructores medievales, recordemos que es del siglo XII la construcción esta, deben a los constructores medievales que la catedral siga en pie.
Qué bárbaro. Justamente porque la catedral en aquel momento era construida con fortificaciones para soportar asedios que las personas que estuviesen dentro. Entonces estas fortificaciones medievales que aseguran por los costados a la catedral ha sido la que ha ayudado a que la estructura no colapse. Luego de que colapsó la aguja, hablando de las estructuras, la aguja, es decir, lo que vendría a conocerse como el campanario o la punta, que es así, es del siglo XIX. En 1783 empezó a construir o a reconstruir porque estaba doblada por el paso del tiempo y el viento, y entonces la aguja es la que ha sido lo que se ha visto en casi todos los medios de comunicación, como se desprende y cae como consecuencia de este incendio. Esa es la parte principal de daños estructurales que tiene la catedral, y la otra parte que ha sido también muy perjudicada, que dice que es lo que va a costar un poco más reconstruir, es lo que se conoce como el bosque, que la nave principal llevaba todo un armazón de madera y se conocía como el bosque por la cantidad de madera que se había utilizado para poder hacer este armazón y sobre ello después construir con el material ya definitivo, concreto y duro, ¿sí? Claro. Entonces esto es lo que ha aprendido luego de que comenzó el incendio, lo que ha captado todas las llamas, estos troncos que eran de roble y que fueron los que se consumieron fuertemente con las llamas. Claro. Sí, lo que han dicho es que la gran cantidad de obras del siglo XIII, que eran las que como mayor patrimonio el siglo XIII también es la armazón esta, pero las obras pictóricas que estaban dentro del siglo XIII, la gran mayoría se han salvado porque no han llegado a sufrir consecuencias del fuego, pero sí consecuencias de el agua que utilizaron para poder terminar con el incendio. Entonces, bueno, tendrán que pasar por procesos de restauración, pero las obras siguen estando. Muchas fueron sacadas del lugar y llevadas al Louvre, y otras que no alcanzaron a ser sacadas en ese momento, hoy por hoy están ahí adentro, y la idea es ir sacándolas para poder ir restaurándolas. Digo, las que no se pueden sacar son los de mayor tamaño, que tienen que ver justamente con pinturas que se habían estado ofreciendo. Son 13 pinturas que están puestas al público y son del siglo XVII. Bueno, quiere decir que se salvó la restauración. Hay profesionales que lo harían muy bien. ¿Y cuánto se ha dicho cuánto tiempo le llevaría restaurar justamente el Notre Dame, digamos, todo lo que es el techo, reponer la aguja, bueno, todo lo que se ha dañado? ¿Son años, son meses? Sí, ¿se ha dicho algo? Para que han hablado de décadas para que vuelva a estar en las mismas condiciones. Eso es lo que dijo el presidente, que trabajarán codo a codo en forma inmediata para restaurar lo más pronto posible en los próximos años o décadas que tengamos que trabajar en esto. Lo que sí ha pasado es que casi en forma automática los grandes grupos concentrados económicos, por ejemplo Vuitton, Gucci, inclusive en este momento no tengo el nombre del mayor importador de robles, que es tan famoso, el roble francés para los que se dedican al vino, han sido los que la empresa Total, por supuesto también de la petrolera, que son capitales franceses, han hecho donaciones para que se pueda restaurar la catedral, y hasta este momento se contabiliza 550 millones de euros, los cuales provienen 100 del grupo petrolero Total, 200 de Louis Vuitton, 100 millones de euros de la familia que maneja las marcas Gucci, y bueno, después hay otras empresas y
familias poderosas que también han estado aportando. Es una plata, ¿no? La UNESCO ha puesto 550 millones y el Estado de Francia que deberá poner el resto para que esto se termine en un tiempo razonable. Costó construirla, dicen que 2 siglos, ¿no? Originariamente, pero hoy tenemos otra tecnología. Exactamente, el trabajo y el tiempo que llevó originariamente ha sido lo que en minutos o horas se ha devastado con este incendio, pero también tengamos en cuenta que por la construcción y el método de construcción es que la estructura ha permanecido en pie, y eso ha sido muy remarcado por los diferentes medios que se dedican un poco más a la parte de arquitectura, de los mecanismos y métodos de construcción de la época medieval y cómo estaban preparados para soportar asedios, y es por eso que la estructura no colapsó con este incendio. Grandes arquitectos, el tema, sí. Grandes arquitectos y grandes albañiles. Exactamente, por supuesto que muchos de ellos han sido obligados a trabajar en condiciones que perecían en la construcción. Los grandes templos europeos, muchos de ellos llevaban no solamente la genialidad de quien los diseñaba, sino también la vida de quienes los ponían después lo materializaban. Uh-huh. Vos mencionabas el tema del Estado francés. El Estado francés había dicho que tenía la Comuna de París, que había dispuesto 50 millones de euros para la reconstrucción. Uh-huh. Digamos, es una proporción pequeña en comparación a los aportes que los privados han hecho, y por supuesto la UNESCO también ha puesto a disposición a todos los profesionales, los equipos profesionales para llevar adelante la restauración. Sí, yo supongo que esto además será una luz roja, una alerta, un llamado de atención a todos los lugares históricos, patrimonio cultural de la humanidad, que muchas veces no se los trata con el cuidado correspondiente y no se toman las precauciones y las medidas de seguridad que correspondería, de manera que supongo que acá en la Argentina también alguien estará tomando nota de estas situaciones, ¿no? Sí, la última pérdida importante fue el Museo Nacional Brasilero, ¿no? En Río de Janeiro. Claro. En Río de Janeiro. Sí, fue una... Sí, me parece que hay que son patrimonios que tienen un valor de tal magnitud que su cuidado es realmente una responsabilidad indelegable de los estados. Doctor Rodrigo Gómez, bueno, yo te puedo llamar por confianza Rodrigo. Todos me pueden llamar Rodrigo, yo no soy doctor. Bueno, pero te vas a doctorar dentro de poco en Salamanca y eso... escúchame, te quiero preguntar también por los chalecos amarillos, que creo que el sábado produjeron la movilización número 22. ¿Puede ser? Así es. ¿Cómo está ese movimiento? Ese movimiento que fue lo característico hasta que ocurre esto con Notre Dame. Lo característico fue que nos enterábamos de París por estas movilizaciones. ¿Cómo está el tema de los chalecos amarillos y sus reivindicaciones y estas movilizaciones? Voy al tema y quería hacer una pequeña acotación que creo que une el movimiento de los chalecos amarillos con esta tragedia de Notre Dame. Uh-huh. Quiero rescatar entre la cuestión que estábamos hablando anterior de el patrimonio arquitectónico o ornamental que no sufrió ningún daño. Es importante tener en cuenta que habían 12 figuras en la aguja, que estas 12 figuras representaban a los apóstoles, y estas habían sido desmontadas y estaban fuera de la estructura justamente por los trabajos de restauración, que por eso también se han salvado. Bien. Que eran una de las principales obras que tenían, o que todos decían que iban a lastimarse o a lamentar de que se hayan perdido, así que esas obras están fuera. Bien. Y justamente antes de que se desatara el incendio, que se estima que fue a las 18:40 aproximadamente en la hora de Francia, uh-huh, a las 20 horas estaba establecido, y ahí vienen un par de coincidencias que yo no me atrevo a decir, ni a inducir, ni a nada por el estilo, que tenga algún tipo de vínculo,
pero sí que a las 20 horas estaba establecido una conferencia de prensa de Macron, en donde iba a dar a conocer cuál era la conclusión del gran debate nacional, con las diferentes políticas y los giros que llegaba a tomar o no, que nadie lo sabe, y había una gran incertidumbre en cuanto a los ejes políticos que había trazado su gobierno. Me explico un poco más de esto para los oyentes que por ahí no estén al tanto de lo que está pasando y sí les suene el tema de los chalecos amarillos. Sí. Como ya habíamos hablado en algún momento, los chalecos amarillos en su momento empezaron a manifestarse e ir a la calle con los chalecos que es obligatorio llevar en los vehículos, por si el vehículo se avería y uno tiene que quedarse a pie, tiene que ponerse ese chaleco, es obligación llevarlo. Y bueno, la forma de manifestarse fue: me manifiesto cumpliendo la ley, voy a las rotondas y a las diferentes arterias con el chaleco obligatorio, en contra de el aumento de la gasolina que impactaba en forma directa para todos los trabajadores que trabajaban en el campo, en la campiña de Francia, y que tenían que desplazarse a los grandes centros como París. Entonces la manifestación comenzó en las afueras de las grandes capitales y rápidamente prendió en las capitales, justamente porque había un descontento no solamente por la suba de la gasolina, sino justamente por las diferentes medidas de ajuste o flexibilización que ha tomado el gobierno de Macron. Entre ellas están justamente la voluntad de privatizar la aerolínea de bandera de Francia, igual que el aeropuerto internacional Charles de Gaulle, justamente también ha privatizado, eso se aprobó en las últimas sesiones de la Asamblea Nacional, el servicio de ferrovías, es decir, el ferrocarril que era estatal y los beneficios que tenían los empleados ferroviarios, que eran asimilados a funcionarios con la estabilidad y demás garantías que tienen los empleados públicos, es decir, los funcionarios públicos. A partir de ahora, con la modificación, quienes ingresen a trabajar no tienen las mismas estabilidades ni se consideran funcionarios públicos. Entonces ha habido una gran manifestación por parte de esta parte de los sindicatos, y bueno, también está la fragmentación de los sindicatos tradicionales al momento de manifestarse, y es por eso que los chalecos amarillos fueron un producto o el resultado de no encontrar una oposición fuerte a Macron en algún partido político tradicional, los sindicatos que no estaban reaccionando, salvo por cuestiones particulares, como fue el referido a los ferroviarios o el que tenía que ver con la aviación. Las modificaciones y flexibilizaciones laborales que ha llevado adelante, que ese fue el primero que pasó sin mayores ruidos, porque hay una campaña publicitaria muy importante de parte del equipo de comunicación del gobierno, en donde en vez de hablar de reformas laborales o flexibilizaciones laborales, se habla de transformaciones, en donde se transforma el país con este nuevo político que no viene a ser ni de derecha ni de izquierda ni de ninguno de los dos partidos tradicionales. Acá hago un paréntesis: cualquier semejanza con la realidad de Argentina es pura coincidencia. y que proponía estas transformaciones y reivindicaciones para que Francia se convierta en una potencia nuevamente y marque el eje que tiene que marcar a nivel mundial y europeo. Bueno, entre la primera que llevó adelante fue una flexibilización laboral, dando posibilidades de disminuir los montos de despido a las empresas para con los operarios. Luego una modificación en cuanto al sistema de ingreso a la universidad, siendo que el acceso universal a las universidades públicas en Francia es uno de sus emblemas. Claro. En este momento está con las modificaciones de las ferrovías. Entonces, bueno, las diferentes personas que están descontentas fueron a la calle, y después de una pequeña caída que esta situación, Macron decidió llamar adelante o llevar adelante una política nacional o el debate público nacional,
en qué constaba, en que los diputados de cada uno de los territorios iban a cada pueblo a escuchar cuáles eran las propuestas que tenían los ciudadanos para ejercer la democracia. Eso sí, de arriba hacia abajo, porque eran 2 minutos que tenía para hablar cada una de las personas, y el temario estaba agotado en lo que tenía que ver con ecología, subsidios, seguridad social o reformas tributarias. Entonces esos eran los 4 temas en los que se podía hablar, más allá que cada uno después, los 2 minutos se utilizaban o terminaban desvariando para un lado o para otro. La imagen de Macron se transformó en un presidente que llegó con promesas de transformar Francia a un presidente que gobierna para los ricos. Entonces se esperaba que justo ayer a las 8 de la tarde iba a dar una conferencia de prensa hablando sobre cuáles eran las modificaciones que había sacado el gobierno después de este proceso que viene desde mediados de enero, con más de 15.000 reuniones, dice el gobierno, de las cuales esas 15.015 Macron acudió a diferentes pueblos o ciudades. Sí. Y entonces iba a hacer un anuncio de cuáles eran las decisiones que habían tomado después de escuchar a la población. Bueno, ese anuncio se canceló justamente por el incendio que hubo en Notre Dame, y rápidamente los grupos concentrados salieron a hacer aportes dadivosos y que por todos los medios se puede ver de cómo ellos quieren ayudar a reconstruir esta identidad de Francia y este orgullo y patrimonio francés, occidental, gótico y de la humanidad. Bueno, veremos a ver que en algún momento Macron, tan parecido a lo que hace aquí Macri, que era cambiar la Argentina y terminó gobernando para un grupo de ricos, bueno, en algún momento dirá. Aprovechando los últimos minutos que tenemos, pero aprovechando que vos nos podés hablar desde Europa, te quiero preguntar, el 28 de abril, o sea, en poquitos días, dentro de 12 días, hay elecciones en España. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo está el mapa? Porque ahí está el PSOE con Pedro Sánchez, que está en el gobierno, está Podemos con Pablo Iglesias, está, bueno, el PP, ¿no?, de Rajoy, y también Ciudadanos. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo se está visualizando el mapa, cuáles son las encuestas, qué es lo que nos podés contar? Bueno, a grandes rasgos hay nuevos, digamos, del 2010 a la actualidad han surgido nuevos partidos políticos que se diferencian de los dos tradicionales. Los dos tradicionales, el PP, el que era de Rajoy y que hoy por hoy lo encabeza Pablo Casado, un funcionario, un político joven que generalmente acostumbra a salir sonriendo en todas sus entrevistas y medios. Y por el otro lado el PSOE, que está en este momento ejerciendo la presidencia con Sánchez a la cabeza. Luego de este movimiento o disconformidad que hubo después de la crisis del 2008, surge tanto el partido de Podemos como el partido de Ciudadanos, en donde Podemos se puede entender que es un poco más progresista y Ciudadanos es un tanto con una mirada un tanto más conservadora o no tan progresista como Podemos. Pero había un partido que está entrando cada vez a sonar más y a tomar mayor protagonismo, que históricamente los españoles decían que era un partido que no existía, testimonial, o hasta inclusive se reían de que si en un pueblo existía uno o dos que soportaban esas ideas o toleraban o apoyaban esas ideas. Y lo digo para que lo noten, el partido se llama Vox. Vox, exactamente, Vox, que es de extrema derecha, ha ganado una alcaldía en las últimas elecciones en la Comunidad de Andalucía, y está gobernando en forma conjunta con Ciudadanos y con el PP. Las propuestas que está llevando adelante y motorizando tienen que ver con claramente prohibir o quitar el derecho a la interrupción del aborto, a la interrupción del embarazo, perdón. Al mismo tiempo también están hablando de realzar la nacionalidad española y
deportar y retirar las nacionalidades a las personas que han venido a vivir a España sin haber sido originarios, es decir, sin haber nacido en España. O sea, eso es un partido fascista de España, es decir, el viejo fascismo se reagrupa, digamos. Exactamente, ha empezado a tomar bastante protagonismo y se ha empezado a resaltar bastante o realzar esta condición nacional de España. Sin ir más lejos, creo que deben haber visto en los diferentes medios que es algo que se está apelando últimamente porque Casado, el representante del Partido Popular, el que todos conocemos de Rajoy, fue en sus declaraciones para el 12 de octubre, dijo que España era el país más importante del mundo porque era el único que había descubierto un continente. A ese tipo de... Y que por supuesto era para celebrar y festejar la hispanidad. En fin, digamos que el arco político, en este momento el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, es el que está gobernando, pero no tiene la mayoría necesaria. No nos olvidemos que es una monarquía parlamentaria, por lo tanto lo que se hace en las comunidades autonómicas se va eligiendo en las diferentes provincias, se va eligiendo a los representantes para que después ellos en el Parlamento elijan quién va a ser el presidente. En su momento no hubo un acuerdo entre Podemos y el PSOE, lo que llevó a que se tenga que tomar unas nuevas elecciones y de ahí terminó asumiendo Rajoy. Y acá en este momento hay una discusión entre si la fragmentación de la izquierda, en donde Podemos sí ha acordado con parte de la izquierda, pero no con el PSOE para ir juntos, va a terminar lastimando a estas opciones más progresistas. Recordemos que es la primera vez en la historia de España que quienes asumen los ministros, o algunos de los ministros que asumieron, no juraron desempeñar sus cargos con lealtad y honor sobre los santos evangelios, sino directamente lo hicieron sobre la Constitución. ¿Y eso qué generó? En la historia de España. ¿Eso qué generó ese episodio que es de carácter simbólico, pero Alfredo Palacios aquí había jurado por la patria cuando asumió como diputado nacional? Bueno, esto es la primera vez en la historia que ocurría y es lo que ha generado que muchas de las personas que no estaban o que no terminaban de simpatizar con las ideas más progresistas se empiecen a encolumnar en las ideas más retrógradas o fascistas, y por eso es que ha tomado un nuevo impulso este partido que no pasaba ni del 1% en las diferentes elecciones, y bueno, en las elecciones autonómicas de Andalucía han ganado una alcaldía y tienen representantes provinciales, porque se ha empezado a ensalzar o a manifestar la importancia de las tradiciones, de la religión, de parar un poco con estos gastos entre la gente que no trabaja y las pensiones que se dan y los seguros de desempleo y subsidios y bueno, los derechos que malmente se le están otorgando a las personas que quieren acabar. En particular hay una campaña muy fuerte en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Sí, sí. Así que las aguas están divididas. El gobierno que en este momento está en el PSOE ha sufrido un desgaste porque no ha tenido la cantidad de parlamentarios suficiente apoyándolos para poder llevar adelante su presupuesto. Justamente se llama elecciones por esto, porque el presupuesto no fue aprobado y entonces no puede gobernar con el presupuesto del año anterior, y entonces es por esto que se está llamando a elecciones para que se constituya nuevamente un parlamento y el presupuesto que envíe el presidente pueda ser aprobado y desarrollado durante el año. Entonces Bien. Ha sufrido un desgaste el gobierno actual, que es del PSOE, justamente por esta situación de no tener las mayorías necesarias, y que para pactar o para poder llegar a las mayorías necesarias se encontraba con tener que llegar a hacer un acuerdo con los partidos autonómicos o independentistas, tanto de Cataluña como del País Vasco y de Galicia, que con ellos tal vez llegaban a aprobar el conjunto de leyes del presupuesto, pero esto también implicaba toda esta situación de la independencia de Cataluña y bueno,
como verás, yo no sé si me estoy extendiendo en el tiempo, pero está todo bastante convulsionado, no solamente por el incendio de catedrales, sino por la salida de Gran Bretaña o de Cataluña o las diferentes elecciones que hay en el momento. Bueno, sí, lógicamente que mucha gente idealiza que solo tenemos problemas los argentinos y el resto del mundo no los tiene. Y la verdad es que el resto del mundo también tiene lo suyo. Quizás lo nuestro sea particularmente agudo, pero creo que el informe que nos has dado es muy bueno. Sí te quiero decir, antes de ir cerrando, que nos mandó Carlos Russo un mensajito que está escuchando el programa, amigo de Mendoza. Un abrazo para el compañero Russo. Espero que nos esté escuchando en este instante, porque lo mandó hace un ratito, pero dice que estamos escuchando. Mandó además dos WhatsApp, uno el conflicto por el fracking en Mendoza, llegó a la Corte Suprema, porque estuvimos hablando con el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, sobre cuestiones justamente ambientales, que fue realmente un reportaje muy bueno. Y también mandó Carlos Russo un comunicado de las asambleas mendocinas por el agua pura, que realmente, bueno, es toda una declaración excelente que supongo yo que vos ya tendrás, aunque estés a unos cuantos kilómetros de distancia de tu querida Mendoza natal. Bueno, te dejo el cierre. Y lo seguimos siempre, estoy al tanto y seguimos siempre con comunicaciones con Carlos y con las diferentes asambleas de Mendoza, que son parte también de las discusiones que hay acá en Europa. Muchas de este gran debate nacional que se llevó adelante en Francia hablaban de por qué se seguía grabando diferentes productos de necesidades básicas con el IVA, por ejemplo, y no se cobraban mayores impuestos a las empresas multinacionales o a las empresas que contaminaban el territorio francés. Yo para cerrar, lo que puedo decir de la experiencia de estar ya hace casi un año acá en Europa viviendo, es lo que puedo decir de esta parte de Europa más occidental, cuando me preguntan los allegados, ¿y qué tal es Europa? Y es igual que Argentina, pero con suavizante, es decir, no hace tanto frío, no te golpean tanto, no es tan abrupta las diferencias. Sin embargo, seguimos teniendo los mismos conflictos que uno puede avisorar en Argentina. Bueno, Rodrigo, te agradezco muchísimo este contacto, y seguramente que después de la elección en España te volveremos a convocar a ver si nos informás sobre aquellas novedades. Y desde ya un riquísimo informe sobre todo lo que hoy conmueve a Europa. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo para todo el equipo y para la audiencia. Cuando quieran estoy a disposición. Bárbaro, bárbaro. Chao, hasta luego. Bueno, hasta luego. Hemos hablado con Rodrigo Gómez, sobre todo para los amigos de Uspallata, que allí lo conocen también, porque él es de Mendoza, aunque ahora está haciendo un doctorado en Europa. ¿Tenemos algún llamado, Héctor? No, ninguno, perfecto. Bueno, pero seguramente dentro de poquito vamos a tener, porque hemos pedido también un informe sobre la situación política, social, económica en Santa Fe, y realmente nos parece realmente muy, muy importante, porque también va haciendo a este mapa político que la verdad nuestros oyentes saben que todo el cronograma electoral de la Argentina ha hecho que un debate serio sobre el destino a nivel nacional, provincial y municipal, en este contexto de gran desorden electoral, es virtualmente imposible. La verdad es que cualquier observador imparcial de la vida política de nuestra Argentina debería decir, pero ¿cómo puede ser que durante el año 2019 ustedes, entre elecciones generales anticipadas en las provincias, más elecciones primarias abiertas y obligatorias en las provincias, más las elecciones primarias nacionales, más la selección general, más el balotaje de la ciudad de Buenos Aires, prácticamente tengan la mitad de los domingos
del año 2019 ocupado en distintas elecciones. El cronograma es tan brutal que nadie virtualmente logra, lo dije ayer, prácticamente nadie logra terminar de entenderlo. Pero digamos que sí se ha simplificado porque la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires han unificado las elecciones en el orden nacional y además de todas las elecciones que se vienen realizando, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Entre Ríos y Córdoba, que ya se hicieron, ¿no? Uh-huh. Viene la elección del 12 de mayo, que es la elección general en Córdoba, que va a tener un alto impacto a nivel nacional, y también la elección en Santa Fe, que va a tener un alto impacto a nivel nacional. De manera tal que nos interesaba, porque estamos hablando que los distritos más grandes, el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires. De manera que armar este mapa político para más o menos tener una intuición hacia dónde va a salir disparada la Argentina. Porque la Argentina tiene hoy una política paleoliberal, algunos dicen neoliberal, eso si era neoliberal quiere decir que era nueva. No, es el viejo liberalismo ya caduco totalmente con el cual el presidente Macri piensa sacar a la Argentina. Yo pienso que la piensa sacar hacia el pasado, no hacia el futuro, porque con el paleoliberalismo no podemos salir hacia adelante. Luego tenemos la otra opción, que es el otro lado de la brecha de la bipolaridad, que es el cristianismo, que, bueno, brega por un keynesianismo cuyos límites ya se verificaron en el pasado, y que si no se proponen cosas nuevas, la verdad que es una historia también conocida. Y después hay un tercer espacio que no termina de constituirse, que tiene distintos referentes, entre los que se destaca Roberto Labaña, y que se vienen haciendo reuniones en distintos lugares. Este viernes pasado se hizo una reunión convocada por Domingo Bruno, donde participó gente del radicalismo, gente del GEN, del peronismo, del socialismo, de distintas agrupaciones, de distintos distritos de la primera sección electoral, en aras de darle un respaldo un poco más orgánico a la candidatura de Roberto Labaña, con el agravante que Roberto Labaña no dice con absoluta claridad, bueno, voy a ser candidato a presidente. Está esperando quizás también que algunos muestren sus cartas, y entre ellos las cartas que pueda mostrar el radicalismo, que un sector muy importante de convencionales radicales, según nuestro amigo Miguel Ponce, entre un 70 y 80% de los convencionales nacionales de la Unión Cívica Radical están predispuestos a terminar la experiencia Cambiemos e iniciar una experiencia nueva con Roberto Labaña, que fue el candidato de la UCR en 2007. Bueno, todo el mundo está esperando que Roberto Labaña diga que sí. Mientras tanto, eso se mantiene en una situación de indefinición, lo cual también agrega, desde mi punto de vista, un poquito de confusión acerca de cómo se ordena el mapa político en la Argentina. Si Roberto Labaña y todo el grupo que constituye Massa, Pichetto, Urtubey, etcétera, eso va a ir, más el socialismo de Santa Fe, más el GEN, más todo eso va a ir en un gran conglomerado, o eso va a ir en dos sectores, con lo cual perdería competitividad frente a Mauricio Macri como candidato y al kirchnerismo. Bueno, tenemos una comunicación que espero que sea desde Rosario, nuestro amigo Cristian Sebastiani. ¿Podrá ser cierto esto, Cristian? Hola, ¿cómo te va, Mario? Bueno, muy bien, Cristian. Me alegro, acá también. Aquí estábamos haciendo una suerte de explicación general porque estábamos esperando tu llamado, y lógicamente que estábamos tratando de ver el contexto nacional, que como vos sabés, con tantas elecciones todos los domingos, algunas que son primarias, otras que son generales, y que llegan hasta noviembre, generan un alto grado de confusión en la población. Nosotros queríamos que vos nos alumbres un poco con tu linterna de analista y observador político de Santa Fe, ¿cuál es la situación que está viviendo la provincia de Santa Fe?
Bueno, muchas gracias, Mario. Y bueno, ahora en la provincia de Santa Fe, el 28 de abril, tenemos las PASO, que se dirimen 5 categorías, gobernador, intendente de todas las localidades, por ejemplo acá de Rosario, concejales, diputados provinciales y senadores departamentales. Así que tenemos 5 categorías en las PASO, hay mucha participación política, hay algunas categorías que tienen más de 40 candidatos, en donde se ve claramente un desgaste de lo que tiene que ver con la participación política, en lo que tiene que ver con la campaña. Ajá. Hay demasiada contaminación visual, si se quiere decir, digamos, estamos abarrotados de precandidatos, de propuestas, de folletos, de pasacalle. Si tenés la posibilidad de estar en Rosario vas a ver una columna que tiene 5, 6 o 7 columneros, es claramente una saturación de lo que se ve. Uh-huh. Sí, en lo que respecta, digamos, en lo que tiene que ver con encuestas, obviamente que he visto varias, muchas, te diría. No creo en las encuestas particularmente, pero bueno, todas las encuestas dan y más que encuestas también uno tiene el termómetro social de hablar con la gente todos los días. Sí. Creo que si esta conversación la hubiésemos tenido hace un año y medio atrás, te diría que el PRO se llevaba a la provincia y la ciudad. Hoy claramente creo que es la tercera fuerza. Creo que todo lo que desgranó el PRO en las elecciones del 2017 vuelve para el Frente Progresista Cívico y Social, muy pegado, muy peleado con el kirchnerismo o peronismo, porque acá el kirchnerismo tiene una faceta diferente a lo que tiene que ver con la nación, porque claramente acá el PJ es Perotti, con una visión bastante más conservadora de lo que fue el kirchnerismo a nivel nacional, o de lo que ha sido de lo que son las figuras del kirchnerismo a nivel local y provincial. ¿Y María Eugenia Bielsa ahí va a interna con Perotti? Bueno, ellos no se pudieron poner de acuerdo en esa interna. Ya te digo, las encuestas dicen que Perotti gana. Yo creo que también va a pasar eso. A lo mejor en la ciudad de Rosario la pelea va a ser un poco más pareja y María Eugenia hasta a lo mejor le logre ganar acá. Pero si no logra ganarle con una amplia diferencia en todo lo que sería la provincia de Santa Fe, Perotti creo que es el candidato opuesto. Uh-huh. Obviamente que estamos hablando a futuro, faltan 12 días para las PASO, pero son percepciones que uno tiene de estar caminando y viendo esto todos los días. Sí, sí, bueno, como por el aparato del PJ es muy grande en la provincia y no sé si María Eugenia puede doblegar eso. Convengamos que el kirchnerismo local, a último momento en el cierre de las listas, prefirió apoyar a Perotti y no a María Eugenia. No es un dato menor, eso viene de la Nación. Ah, mira vos, eso sorprende, ¿eh? Quiere decir que sí. El kirchnerismo prefirió respaldar a Perotti. Sí. Todas las candidaturas más fuertes del kirchnerismo apoyan a Perotti, sí, así es. Ajá. Así es. El mismo Perotti que apoyó todas las leyes de Macri, que aprobó el desafuero de Cristina, que en el Senado se abstuvo en la ley de aborto legal, digamos, es el hombre que en la década del 90, junto con Reutemann y Obey, privatizaron el Banco Santa Fe, digamos, el mismo de siempre. Mirá vos, es sorprendente. Andá a saber qué estarán pensando para dar semejante señal, ¿no? de un corrimiento hacia un hombre que en teoría parecía incompatible con el kirchnerismo y que la candidata natural hubiera sido María Eugenia Bielsa. Por eso te digo, creo, no puedo hablar por ellos, pero creo que es porque es el ganador. Creo que lo terminan apoyando porque saben que gana. Uh-huh. En toda la provincia, más allá de Rosario, tiene mucho aparato. Bien, y te cuento que yo envié esto es una anécdota, pero yo envié que hoy entrevistábamos al fiscal Gustavo Gómez, sí. Y por WhatsApp, y uno de los que primeros en contestarme fue Antonio Bonfatti, dando una señal de aprobación a eso. Decime cómo está Bonfatti allí en las encuestas, porque él es también precandidato a gobernador. Mira, Bonfatti prácticamente no tiene internas dentro del Frente Progresista, es el candidato a gobernador del Frente Progresista. Bonfatti viene de las elecciones del 2015 en ser la persona más votada en la provincia de Santa Fe, digamos, fue el diputado provincial más votado, arriba de, no me acuerdo si 500.000, 600.000 votos. Uh-huh.
Yo creo que va a ser en términos turcísticos, un palo a palo con Perotti. Ojalá termine ganando Bonfatti, pero creo que va a ser ahí peleado entre ambas estructuras. Creo que por una cuestión de descarte, digamos, a ver, yo lo que leo es que mucha gente que vota a Bielsa vota por lo que vos dijiste hace unos minutos atrás. Yo no sé si ese voto de Bielsa 100% va a Perotti. Yo calculo que en gran porcentaje ese voto de Bielsa termina por descarte apoyando a Bonfatti. No creo que ese voto peronista de la interna sea tan direccionado para el mismo lado donde está Perotti. Calculo que ese voto de Bielsa y de las candidaturas menores que no pasan las PASO, o viste que las PASO son una suerte de encuesta primaria que mucha gente dice, ay, no me gusta este, pero como no me gusta aquel, voto acá para hacer esto. Bueno, yo calculo que en la general Bonfatti no tendría problemas en ganar. Cosa muy diferente en la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario no es tan así. Primero por un desgaste de la gestión local, que ya lleva más de 30 años, del año 89 que gobiernan la ciudad, y aparte porque llevan una candidata a intendenta que es Verónica Irizar, que creo que es muy buena candidata, pero tiene un nivel de conocimiento muy escaso en lo que tiene que ver con la población. Mirá. Y vos, Mario, sabés que en la política, más allá de ser bueno o malo, también hay que ser conocido. Absolutamente, la precondición. Una pregunta, ¿el Frente Social y Popular nos lleva candidatos a gobernador? No, el Frente Social y Popular no lleva candidato a gobernador. Carlos del Frade en un primer momento, hace ya varios meses, de manera unipersonal dijo de apoyar a María Eugenia Bielsa. Después se tuvo un debate interno si llevar una categoría, porque desde el Frente Social y Popular nos queríamos colocar como el cuarto espacio, y pensábamos que para ser un cuarto espacio político tenés que tener una oferta política para gobernador. Eso llevó a muchas discusiones internas, en el cual se terminó no llevando ningún candidato a gobernador, pero a último momento María Eugenia Bielsa a Carlos del Frade le quitó el apoyo, así que tampoco juega, digamos, quedó todo medio desvanecido a último momento. ¿Y qué perspectivas tiene Carlos del Frade? ¿Qué perspectivas tiene Celeste Leprati? Mira, yo, digamos, a ver, Carlos del Frade creo que tiene perspectivas para renovar. Creo que ha hecho una muy buena legislación desde lo provincial. No tuvo una buena elección en el 2017. Él en el 2017, con 2 años en la banca provincial, intentó ser diputado nacional. Ha perdido muchos votos en ese año, y aunque hoy estamos un poco alejados con la figura de Carlos, uno no deja de reconocer su labor legislativa, y ojalá pueda renovar. Tanto él como la compañera Mercedes Meyer, que fue la dupla en su momento, que ahora va tercera en su lista. Ojalá pudieran tener la posibilidad de renovar. ¿Y Celeste? Y con lo que respecta a Celeste, ahí me cuesta un poco más decirlo, porque estoy muy pegado a ella, y uno cuando está tan adentro parece, a ver cómo decirlo, que te gana la subjetividad. Claro, exactamente, te gana el deseo. Yo creo que hicimos una excelente concejalía, con más de 1000 y pico de proyectos presentados, con proyectos que han llegado a tener una importancia no solamente local, sino nacional y hasta internacional. Y el reconocimiento cuando estamos día a día en la calle es bueno. Convengamos que hoy hacer política, no te digo que estamos en el 2001, pero hoy hacer política es prácticamente tener que, para dar un folleto, pedir permiso, y tenemos muy buena aceptación. No sé si eso después se repercute en los votos, pero por lo menos no nos rompen los folletos en la cara como le pasa a la mayoría. Claro. Creemos que nos va a ir bien, creemos que tenemos que sortear las PASO y pasar a las generales para renovar, pero tampoco se canta victoria antes de tiempo. Me parece. La percepción y muchas encuestas nos dan muy bien. Lo que te puedo decir como percepción es que todas las encuestas nos miden, está tanto en las telefónicas como en las de redes sociales. Entre los 7 o 8 más votados nosotros estaríamos, porque las encuestas miden ahí, y en la condición de concejal son 36 listas, así que si nos ponen entre los primeros 8 es porque medimos. Bien, perfecto. Describime muy sintéticamente, porque ya estamos sobre el filo
fin del programa, y después, lógicamente, que después del 28 te vamos a volver a convocar. Sí, ningún problema. Comentame la izquierda de origen trotskista, ¿cómo está en Santa Fe? Y el FIT acá en Santa Fe existe, desde que existe a nivel nacional, que no me acuerdo si fue en 2013, no me acuerdo en qué año Sí, creo que 2013. Se unificaron. Ellos nunca han tenido la posibilidad de meter un diputado provincial o un concejal en la ciudad de Rosario. Sí tienen algún que otro concejal acá en una localidad cercana, Capitán Bermúdez, con Jorgelina Signa, que ahora va de diputada provincial. Lo que el armado del FIT a nivel nacional no repercute acá, primero porque en la provincia de Santa Fe es la única que no gobierna ni Cambiemos ni el peronismo, digamos, esa famosa grieta acá no está. Claro. Y aparte, por izquierda del Frente Progresista Cívico y Social está Ciudad Futura, el Frente Social y Popular, así que hay como demasiada competencia para todo el electorado de izquierda, centroizquierda, progresista, más troquista, menos troquista, izquierda popular, llamarle como más te guste. En ese sentido, tanto Ciudad Futura como el Frente Social y Popular le han quitado competencia electoral y nunca han hecho elecciones interesantes, pero nunca han llevado a concretarse con alguna banca o con alguna diputación. Bien. Y bueno, finalmente, ¿vos cómo pensás que va a repercutir a escala nacional esta elección que se llevará dentro de 2 domingos, porque en definitiva faltan muy poquitos días, en Santa Fe? ¿Qué percepción tenés que va a repercutir sobre el oficialismo, que según vos describís quedaría en tercer lugar, sobre el kirchnerismo, que sería la otra parte de la brecha, y sobre el Roberto Labaña, que creo que ayer o antes de ayer el propio Miguel Lifchin dijo estas palabras, no las uso yo de mi boca, sino que son de él, que si Roberto Labaña no es candidato a presidente, el país, y no logra la presidencia, el país se va a la mierda. ¿Cómo pensás que repercute sobre estos 3 actores que hoy serían los que tienen mejores probabilidades de llegar a la presidencia de la Nación en el año 2019? Mira, en lo que respecta a Cambiemos, creo que la gestión nacional repercute y mucho en la provincia de Santa Fe, por eso creo que van a salir terceros cómodos, y eso va a ser la 6ª derrota de Cambiemos a nivel nacional, salvo que esta semana, digamos este fin de semana, haya otra elección, pues ya vienen de 5 derrotas seguidas, La Pampa, Neuquén, Corde, Entre Ríos del otro día y demás. Creo que acá, sin lugar a dudas, sería una 6ª derrota. En lo que respecta al kirchnerismo, no te olvides que acá el kirchnerismo, la figura más fuerte es Perotti, que no es un kirchnerista del riñón interno. Claro. Así que es más un peronismo conservador. Y con lo que respecta a Labaña con Miguel Lifchit, yo creo que, como te dije hace un rato, que Bonfatti fue la figura más votada del 2015, creo que sin dudas Miguel Lifchit va a ser el personaje político más votado. Él va como candidato, como primer candidato a diputado provincial, y creo que va a arrasar en votos. Es lo único que creo que puedo afirmar seguramente, que alguien va a ganar, va a ser Lifchit. Eso, sin lugar a dudas, para mí Lifchit es la figura más votada de la provincia de Santa Fe, y seguramente con ese respaldo de un colchón de votos muy grande le servirá a Roberto Labaña para hacer su propuesta personal de presidente, porque se rumorea que Miguel sería su vice. Pero bueno, son todos rumores. Calculo que se definirá por ese lado. Bien. Bueno, Cristian, desde ya que en un par de semanas vamos a estar comunicándonos de nuevo, porque ahora se nos fue el tiempo. Tenemos que entregar en 2 minutos el programa. Has sido muy claro, nos has aportado elementos muy interesantes para que vayamos comprendiendo qué es lo que pasa en la situación política de esta Argentina, que realmente es un rompecabezas difícil de entender, pero que nosotros tratamos de aportar un poquito de claridad para que cada día se entienda un poquito mejor, y para también observar cómo será el destino después de todo este proceso electoral, que devendrá que el día 12 de junio se presenten las alianzas a nivel nacional, el 22 de junio los candidatos, y ya se desata todo el proceso político nacional, pero que el fuego que lo va calentando son todas estas elecciones anticipadas.
Así es, y acá tenemos las generales pospaso el 16 de junio, así que está muy pegadito a todas esas fechas que dijiste a nivel nacional, lo que tiene que ver con la provincia de Santa Fe. Y como siempre, Mario, bueno, te mando un abrazo a la distancia, cuando necesites llamá, y estamos a disposición como siempre lo hemos estado. Bárbaro, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y un gran saludo para Celeste Leprati, con la que simpatizamos en gran medida, porque la verdad es que sin que tengamos ningún trato con ella, como sabemos de sus cualidades, la queremos a la distancia. Muchísimas gracias, serán dados, en un ratito la veo. Dale, bárbaro, muchas gracias, Cristian. Chao. Bueno, hemos tenido un programa de una densidad tremenda. Yo les voy a decir que vamos a tratar después de este programa de 2 horas, que nuestro compañero, amigo, que muchas veces lo fragmenta en partes, haga varios programas, porque merece cada uno una atención particular. La participación del fiscal general de Tucumán, Gustavo Gómez, que nos ha traído una cantidad de elementos a nivel penal, ambiental extraordinaria, la participación de Godoy, que ha planteado el vínculo entre el intendente de Paraná y el narcotráfico, entre otras cosas, todo el relato desde Europa de Rodrigo Gómez, sobre los chalecos amarillos, sobre la situación en España, sobre el incendio de la Catedral de Notre Dame, y finalmente este informe de Cristian Sebastiani desde Rosario, que también echa luz sobre un proceso electoral que en 2 semanas se va a realizar y que va a tener un impacto superior a todas las elecciones hasta aquí realizadas, porque Santa Fe tiene mucha mayor magnitud que todas las elecciones que se hicieron en Entre Ríos, Neuquén, La Pampa, Río Negro o Chubut, y por tanto va a tener una incidencia y creo que va a desatar un proceso distinto para adelante. Yo creo que después de Santa Fe y Córdoba tenemos un país nuevo que analizar. Efectivamente. Bueno, hasta aquí hemos llegado, y desde ya que, como siempre, tratando de aportar elementos concretos, no nos distraemos con el fútbol o con el espectáculo o con los chimentos o las anécdotas menores, que siempre son interesantes y entretenidas. Nosotros tratamos de ir al hueso, de ir a las cuestiones más de fondo, de tratar estos temas que no solo aquejan el presente, al cual le dedicamos muchísimo tiempo, sino también al futuro, porque aquí vivimos, aquí queremos seguir viviendo, aquí queremos que vivan nuestros hijos y nuestros nietos y nuestra descendencia, y queremos que la Argentina sea una tierra de paz y de felicidad para todos los que habitan su suelo y para todos los que quieran venir a habitarlo también, porque tenemos un país inmensamente grande y maravilloso. Nos estamos encontrando aquí en Radio La Luna AM 1140 el lunes próximo a partir de las 12 horas en La Brújula. Hasta el lunes.